pregunta es, ¿cuán profundo puede ser el golpe del coronavirus sobre la economía peruana? Queremos destacar los enormes esfuerzos que estamos haciendo para ejecutar la inversión pública. ¿Cuánto más nos va a golpear y cuánto tiempo? La COVID-19 es un virus originado en China, que rápidamente recorrió el mundo convirtiéndose en una pandemia, afectando a todos los sectores del país. Pasamos de una aparente tranquilidad a un desconcierto y desesperación en cuestión de días. Si detectas dificultad para respirar, es más probable que sea coronavirus y que se esté complicando. El Perú, evidentemente, no fue ajeno a esta situación y se idearon planes para mejorar la economía. Uno de ellos fue Reactiva Perú, el programa que busca inyectar liquidez a empresas con el fin de reactivar la economía. Sin embargo, a este problema actual se suma otro más complejo: la corrupción e ineficiencia, que en este contexto se han podido evidenciar aún más. Incluso holdings nacionales como Intercorp, que tiene a Cineplanet, y que si hacemos un poquito de historia, en toda la época de cuarentena o en todo el estado de emergencia, solicitó la suspensión perfecta de sus trabajadores, habiendo accedido a un crédito de Reactiva Perú. En cierto momento se estimó que el 60% de la actividad económica estaba paralizada y, según el último reporte del INEI, 2.3 millones de personas perdieron su trabajo durante el estado de emergencia. ¿Y esto a qué ha llevado? 17 millones de trabajadores. El problema para un segmento de ellos es importantísimo porque los más castigados son los que están en el sector informal, aproximadamente un 70%, pero incluso los del sector formal han perdido el empleo. Reactiva Perú se presentó en dos fases. En la primera, se otorgaron créditos con un monto máximo de 10 millones de soles. Esto dependía de los ingresos mensuales de la empresa que hacía el requerimiento. Por otro lado, todas las empresas que accedieron tienen un plazo de 36 meses para pagar el préstamo, incluidos un periodo de gracia de 1 año, durante el cual el cliente no paga intereses. Asimismo, se presentó una tasa de interés promedio de 1.12% por debajo de la inflación. En Reactiva 2 han habido, dentro de diversos cambios, dos importantes. El primero es que se va, a flexibilizar muchos de los requisitos para incentivar el desembolso a la micro y mediana empresa, ¿correcto? A la micro y pequeña empresa. Y número 2, que para los microempresarios se va a otorgar no solamente un mes de venta, sino va a pasar a ser 3 meses de venta, ¿correcto? Bajo la misma estructura, 12 de gracia más 24 de repago. Con todos estos cambios, este programa trató de llegar a las empresas que verdaderamente necesitaban esta inyección de dinero para seguir generando en el país. Lambayeque representa el 2.9% de las empresas que han sido beneficiadas en total. Así, el equipo de investigación Betalé encontró en algunas de estas una serie de incongruencias y presuntas irregularidades con los datos que almacenan las plataformas virtuales de las entidades del Estado, como SUNAT y Ministerio de Economía y Finanzas. Tal es el caso de Servigas SAC, con RUC 2048-0297-441, que tiene como gerente a Guamán Campos Roselena, beneficiaria del programa con un monto de 1.061.009 soles. Esta empresa tiene una dirección fiscal distinta a la que registra en Sunatimed. Una es en Lima y la otra en Lambayeque. ¿Simple error ofimático? Otro caso es el de A&B Inversiones y Representaciones SAC, al mando de Llamas Barbarán Erika Ida. La empresa de esta señora recibió un monto de 425.721 soles y tiene contratos activos con el gobierno por grandes cantidades. Uno por 1.390.000 soles, que inició el 27 de febrero de 2020 hasta el 13 de mayo de 2021. El segundo por 346.839.30 soles entró en vigencia desde el 31 de marzo de 2020 hasta el 6 de mayo de 2021. El tercero por 21.422.42 soles, que inició el 6 de junio de 2020. Según el reglamento de Reactiva Perú, esto no está prohibido de hacer, pero una empresa que es contratista con el Estado de manera vigente y constante
¿tiene la necesidad de pedir este préstamo? Además, el número de trabajadores con la que cuenta esta empresa son solo 3, casi medio millón de soles para solo 3 trabajadores. Esto pierde concordancia respecto al préstamo recibido. Apoyar a 300.000 empresas peruanas con créditos garantizados al 100% por el Ministerio de Economía y Finanzas era la finalidad principal de Reactiva Perú. Lamentablemente, con el decreto legislativo que lo incorpora y que crea este programa, que es el 1455, se establecieron una serie de medidas súper rigurosas a las cuales más de 80.000 empresas peruanas no podrían acceder a estos créditos. Hay que entender que ante el impacto devastador en la economía peruana y en la economía mundial del COVID-19, las medidas claramente orientadas a poder ayudar y solventar a nuestras empresas también deben ser un poco flexibles, cosa que no cumplía en un inicio Reactiva Perú. Pero, oh sorpresa, si analizamos un poco el contexto de este programa, 71.000 personas jurídicas, empresas y personas naturales con negocio, aquellas que trabajan bodegas o que tienen marcas personales registradas con su nombre en SUNAT que tributa, pudieron acceder. Estamos hablando de 71.000 empresas que accedieron a 24.000 millones de soles del Estado peruano. Préstamos garantizados 100% por el Estado peruano. ¿Qué pasaron con estas empresas? De esas 71.000 personas jurídicas y personas naturales que accedieron, más de 900 recibieron un promedio de 5 millones a 10 millones, y esto que eran las que más alto facturaban aparentemente, lo que hace casi el 35% de este crédito empleado. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad del porcentaje estipulado accedió a estos préstamos y fueron las empresas que son corporativos nacionales e incluso holdings nacionales como Intercor, que tiene a Cineplanet, y que si hacemos un poquito de historia, en toda la época de cuarentena o en todo el estado de emergencia solicitó la suspensión perfecta de sus trabajadores, habiendo accedido a un crédito de Reactiva Perú. Otra empresa que mostró inconsistencia en los registros fue Agronegocio Rubén EIRL, con RUC 205579158994, que según el informe otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene una dirección fiscal en Lambayeque. Sin embargo, en SUNAT registra su dirección fiscal en Urbanización Villacampa, Lima, y es más, nunca tuvo una dirección en Lambayeque. Se pudo constatar también que según los mismos registros, al realizar una búsqueda detallada de la información, la empresa se encuentra dada de baja desde el 2 de marzo de 2020 y en una condición de no hallado. Es por ello que se cuestiona la actividad de esta empresa, y uno de los requisitos para formar parte de este programa es que debe estar activo. El monto recibido por Agronegocio Rubén es de 293.619 soles. Un caso particular que llamó la atención al equipo de investigación Betalé es el del señor Luna Durán Jorge Hernán Alejandro Ignacio, quien es gerente general de 4 empresas, aparentemente vinculadas y todas pertenecen al programa Reactiva Perú, obteniendo préstamos de grandes sumas de dinero. Incluso, una de ellas llegando al tope del préstamo fijado en 10 millones de soles y las demás aproximándose a cifras millonarias. La primera de ellas es la empresa Depósito Pacatnamu EIRL, la misma que recibió 10 millones de soles con una cantidad de 126 trabajadores, que ha ido disminuyendo desde marzo, donde tenían 156 trabajadores, y en la actualidad esta empresa tiene un contrato activo con el Estado por 55.380 soles. La segunda es la empresa Automotores Pacatnamu SAC, que recibió 3.400.000 soles e igual que la anterior, según los registros de sus trabajadores, han disminuido desde marzo hasta junio de 2020 en 25 trabajadores. La tercera es la empresa de transportes Pacatnamu SAC, que recibió 1.577.000 soles y su cantidad de trabajadores también disminuyó. Pasó de tener 97 a 85 trabajadores en el mismo periodo de junio. Y la última empresa bajo su dirección es Automotores Pacatnamu Selva SAC, que recibió un monto de 642.000 soles y cuenta con una cantidad de 14 trabajadores actualmente. Como hemos podido evidenciar a lo largo del reportaje,
Existen varias irregularidades en cuanto a las reales direcciones fiscales de las empresas que se encuentran dentro de la lista, cuestionando los filtros que se supone que deben tener dentro del MEF. Asimismo, que existan empresas contratistas con el Estado y con un flujo natural del ingreso y aún así hayan recibido estos préstamos, deja entrever algún tipo de favoritismo para acceder a este programa. Sumado a esto, que, si bien es cierto, gran porcentaje de pequeñas y microempresas han recibido este préstamo en el marco del programa, a comparación de las grandes empresas, la cantidad de dinero que fue otorgado fue amplia.